Bueno, vamos entonces a comenzar ahora con el modelo actual básico de oferta y demanda. Eh, ok, como hemos visto ya en las últimas sesiones, entendemos que existen distintos mercados para cada bien y para cada servicio que existe dentro de una economía. Y entendemos que todos los mercados, indistintamente del que estemos hablando, siempre van a estar buscando un punto de equilibrio entre oferta y demanda. ¿A qué entendemos como punto de equilibrio? Como ese punto donde la curva de oferta interseca con la curva de demanda y se va a establecer un precio único de equilibrio y una cantidad también de equilibrio en el cual entendemos que todos los productos que se oferten se van a demandar, ¿sí? No vamos a tener solamente en ese punto, en ese precio, a esa cantidad, no vamos a tener ningún problema de escasez y no vamos a tener ningún problema de sobreproducción. A partir de ello, bueno, entendemos que las personas o de hecho cada individuo más bien se va a estar enfrentando o nos vamos a estar enfrentando todos los días y todo el día a una situación de escasez de bienes y servicios. A lo mejor no lo notamos tan fácilmente, pero todos los días estamos sometidos a esta situación en la cual nosotros tenemos entonces que asignar nuestros recursos de la forma más adecuada, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor, eh, no sé, nuestra mamá o la persona que hace el súper o que va al mercado, pues todos los días o cada vez que va al súper o que va al mercado, pues va con un presupuesto, ¿no? Y dice, ok, tengo tanto presupuesto y este presupuesto me tiene que alcanzar para comprar la comida de hoy y a lo mejor la comida de mañana, o en otra ocasión irá y dirá, bueno, pues ahora tengo tanto presupuesto para comprar los líquidos de limpieza, o ahora tengo tanta cantidad para comprar, por ejemplo, mi ropa, o si tiene niños chiquitos, pues la ropa de los niños chiquitos. A lo mejor en el caso ya de ustedes más grandes, pues también están con, bueno, pues cuánto dinero tengo en la bolsa. Por ejemplo, en la situación antes de la pandemia que había que ir a la escuela, pues también ustedes cargaban con dinero, ¿no? ¿Para qué? Pues para pagar el pasaje. Y a veces uno está en situaciones donde dice, bueno, pues nada más tengo tantos pesos, no me alcanza, pues entonces prefiero caminar este tramo y ya adelante me subo en el metro, ¿no? Ya hoy ya no me voy a ir en el pecero de aquí al metro. ¿Por qué? Pues porque no tuve el dinero suficiente, pues ahora entonces me iré caminando. O caso contrario, ¿no? Ahora sí tengo dinero, bueno, pues ahora incluso no me voy a ir en pecero y metro, ahora me voy a agarrar un Uber y me voy hasta mi casa en Uber, ¿no? Y así como eso, bueno, pues hay N cantidad de situaciones que día con día estamos viviendo todas las personas. Ante esa situación, pues de un modo u otro, siempre vamos a tener que estar tratando de resolver ciertas preguntas. Y si lo pensamos ya como sociedad, pues también como sociedad, la sociedad tendrá entonces que buscar la manera de resolver estas preguntas, las preguntas del problema económico, que ya en algún momento habíamos revisado algunas. Tenemos que los problemas económicos pues van a surgir en torno a estas preguntas, ¿no? Habrá quien tendrá que pensar qué producir. Otros dirán, bueno, ¿y cómo lo produzco? ¿Para quién lo produzco? ¿Dónde lo produzco? ¿Y cuándo lo produzco? Si lo entendemos desde un plan, por ejemplo, de gobierno, pues esto
es lo que deben, o al menos deberían, de ponerse a pensar justamente cada uno de los gobiernos de los países, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, una de las intenciones que deben de tener los gobiernos es dirigir hacia dónde va a ir la economía y a partir de esa dirección hacia dónde va a ir la economía, de qué producir, cómo producir, para quién, dónde y cuándo, pues es lo que va a permitir que se asienten las empresas que se necesitan para realizar a cabo ese tipo de actividades. Y a su vez las empresas también tienen que, o en este caso ya el empresario, tendrá que hacerse estas mismas preguntas, pero a lo mejor ya a un nivel menor. Por ejemplo, en el caso de un gobierno, el gobierno puede decir, bueno, pues lo primero que necesitamos es soberanía alimentaria, o sea, que tengamos que comer todos como país. Y a partir de ello, bueno, crear programas que atraigan a las empresas productoras de alimentos. Por ejemplo, en este caso, cuando llega la empresa, dicen, ok, tú vas a ser una empresa que produzca alimentos, adelante, instálate. Ya que se instala, dice, bueno, ¿y qué voy a producir? Ah, bueno, pues puedo producir a lo mejor cereales o a lo mejor puedo producir agua embotellada o a lo mejor puedo producir refrescos o a lo mejor puedo producir pasteles o a lo mejor puedo producir lo que sea, ¿sí? Ya cuando decide qué producir, bueno, pues tiene que pensar cómo lo va a hacer. Y luego, ¿a quién va a estar destinado eso que produce? ¿Por qué? Porque entendemos que en muchos casos no toda la población va a demandar justamente ese producto que se está produciendo. Eh, Puede ser por situaciones sociales, por situaciones de ingreso, por situaciones incluso religiosas, ¿no? Por ejemplo, un productor de carne de cerdo, pues sabe que no va a poder producir para una comunidad judía. ¿Por qué? Porque ellos por religión, o por lo menos los ortodoxos, no tienen considerado el consumo de ese animal, ¿no? O si es un productor, vámonos a un caso extremo, un productor a lo mejor de caviar, pues obviamente sabe que por más que quiera abaratar su producto, pues ese caviar no lo va a poder vender a clases de ingresos bajos, ¿sale? O si hablamos a lo mejor por ejemplo, de productos de higiene personal, pues hay productos que van sobre todo muy encaminados a las personas de género femenino, ¿no? Hay productos que obviamente utilizan este, las mujeres, ¿no? Y que los hombres, pues aunque más, por más que lo quieran utilizar, pues no es posible utilizarlos o no tiene a lo mejor sentido utilizarlos. Así como eso, bueno, pues son las preguntas que entonces van a empezar a surgir y vamos a entender que va desde un punto muy alto o muy macro, que sería justamente el gobierno, que es el que pone la pauta y o el que debería de poner la pauta, porque en algunos casos parece que no lo hace, y en un nivel más bajo, pues entenderíamos justamente sobre todo al productor, ¿no? Igual para quién producir, dónde lo va a hacer, ¿por qué? Porque hay veces que la situación geográfica influye sobre la creación del producto. Entendamos el caso de los vinos. Los vinos se tienen que dar en ciertas regiones, eh, algunos dicen mediterráneas, ¿no? Con cierto nivel de calor, con cierto nivel de humedad, entendiendo entonces que nosotros no podríamos producir vinos o no sería tan barato producir vinos a lo mejor en una zona helada o en una zona, no sé, a lo mejor selvática, ¿no? ¿Cuándo producir? Bueno, pues también el cuándo producir
en el caso, por ejemplo, de bienes perecederos, como pueden ser el caso de las frutas, pues entendemos que, por ejemplo, los cítricos empiezan a surgir justamente en estas temporadas, porque los cítricos se dan en temporadas más bien cercanas al invierno. Si nosotros quisiéramos producir limones, a lo mejor en época de verano, pues podría resultar un tanto complicado, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de aquellas empresas que se dedican a la cuestión de artículos escolares, pues no es lo mismo que produzcan y tengan todos sus artículos ya listos para vender entre agosto y septiembre, que es cuando regularmente inician las clases, sobre todo de la educación básica, que tratar de producir para vender, no sé, a lo mejor en marzo o a lo mejor en junio. O sea, ya en junio entenderíamos que ya es cuando se encuentra cercano el cierre escolar, entenderíamos que no sería muy buen negocio para una empresa eh, crear y vender productos escolares en esa situación, ¿no? O también, por ejemplo, en los casos de los juguetes también tienen cierta estacionalidad. Hay épocas del año en las cuales se producen más juguetes. ¿Por qué? Porque hay mayor demanda. Uno de esos podría ser el Día del Niño. Incluso las rosas, ¿no? Para el Día de las Madres. Hay mayor producción de rosas cuando estamos cercanos al Día de las Madres, cuando estamos cercanos al Día de San Valentín, ¿no? Y así como eso, pues hay muchos productos. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Yo, Entonces, profe, vigilia entonces igual, ¿no? sería como, por ejemplo, ahorita se eleva el precio de los dulces, porque ya va a ser pues la época donde empezamos a repartir los dulces y eso para los niños, ¿no? Ok, ahorita entenderíamos que sí hay dulces, sobre todo dulces típicos, que sí suben su precio. Pero entendemos más que, por ejemplo, ahorita es mayor negocio para el productor producir dulces. A lo mejor no le va a poder subir, por ejemplo, el que hace dulces eh, normales que se consumen durante todo el año, entendiendo a lo mejor una paleta como la Tootsie Pop o los chicles o cosas así que se consumen durante todo el año, pues a lo mejor no van a incrementar su precio, pero sí vamos a ver que en las tiendas va a haber mayor producto porque se va a estar demandando. En el caso ya de dulces tradicionales, entendidos como por ejemplo las calaveritas de azúcar o de chocolate que vienen ahorita para el Día de Muertos, pues conforme nos vayamos acercando pues prácticamente ya digamos 29 de octubre, 30 todavía, a lo mejor el 31 y el primero, vamos a encontrar que esas calaveras van a tener un precio muy alto. Y ya pasando el 2 de noviembre es cuando empezamos a encontrar los remates de esos dulces. ¿Y por qué se rematan? Pues obviamente en primera porque son perecederos y en segunda pues porque ya pasó la época, ¿no? Ya una persona difícilmente va a querer comprar una calaverita. ¿Por qué? Porque por lo general se utilizan para ponerse en la ofrenda. Y ya el día 3 pues ya todo el mundo se comió la ofrenda, ¿no? O sea, ya los que compren una calaverita es porque la vieron barata o les gustan mucho esos productos y bueno, estarán dispuestos a comprarlo, pero ya lo compran con rebaja. Y antes, días antes, a lo mejor una semana antes, el precio es sumamente alto porque hay muchas personas que quieren tener las calaveritas, ¿no? Igual en Navidad, pues también hay ciertos dulces, sobre todo más galletas, ¿no? Galletas de jengibre o galletas en forma de pinos o galletas o los bastoncitos esos de menta, pues es lo que empezamos a ver y obviamente entre más cercanos estemos a Navidad, más caro va siendo el precio, o por lo menos más vamos a encontrar de ese producto en esas fechas. ¿Sí, Renata? Sí, profe. Ok, perfecto. Eh,
¿Qué va a hacer entonces las personas para tratar de contestar todas esas preguntas? Bueno, primero, en general, se van a tener que escoger y seleccionar los bienes que más se necesitan. Y las personas deben de conocer, pues justamente, cuáles son las necesidades que existen y los precios de los bienes que requieren para satisfacer esas necesidades para que personas entendidas como productores o como consumidores puedan asignar sus recursos de forma eficiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, en el lado del consumidor, el consumidor va a decir, ok, yo tengo muchas necesidades. Tengo necesidades primarias que entenderíamos que al ser personas racionales, pues son las primeras necesidades que buscará satisfacer. Una vez satisfechas esas necesidades, buscará ir cumpliendo necesidades secundarias y conforme vas satisfaciendo esas necesidades, pues buscas unas terciarias hasta llegar a necesidades meramente banales, ¿no? ¿Por qué el consumidor lo hace de esa forma? Bueno, ya lo hemos explicado antes, porque el consumidor está restringido a su ingreso y ese ingreso lo tiene que hacer rendir de la mejor manera posible. Y también, obviamente, pues debe de conocer el precio de los bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, pues a lo mejor yo necesito calzado, pero en este momento los zapatos están muy caros de acuerdo a mi ingreso. Ok, no, a lo mejor ya no es tan necesario comprarme el calzado y veo que otra cosa resulta más necesaria, bueno, resulta necesaria y diré, bueno, no me alcanzó para los zapatos, pero yo ya vi que a lo mejor necesito suéter para esta temporada de invierno. Ah, bueno, pues entonces tendré que darle preferencia al suéter. Ok, compré el suéter y me sobró todavía dinero. Bueno, pues entonces eh, a lo mejor me puedo dar un gustito, ¿no? Un lujo. Ok, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor comprar comida de la calle. ¿Qué puedo comprar? Ah, bueno, pues puedo comprar pizzas, puedo comprar tacos, puedo comprar sushi, puedo comprar pozole. Y entonces yo diré, bueno, de esos, ¿cuál me gusta más? Ah, pues me gusta más el pozole. ¿Me alcanza? Sí. Ah, bueno, pues entonces comeré pozole. Y así voy yo asignando los recursos o cada una de las personas sus recursos de forma eficiente. Así hacen todos los consumidores, entendido que cada consumidor tiene necesidades y prioridades diferentes o tenemos necesidades y prioridades diferentes. Por el caso del productor, también el productor va a tener que asignar sus recursos de forma eficiente y también va a tener que conocer cuáles son las necesidades que están ahí, qué es lo que necesita la gente y cuál es el precio de ese bien que satisface justamente esa necesidad. Y a partir de ello, pues va a determinar qué producir. Por ejemplo, desde el lado del productor, el productor va a decir, ok, yo puedo hacer cualquier artículo de ropa, ¿no? Entendido desde playeras, pantalones, suéteres, incluso puedo hacer calzado, ¿no? Gorras, todo lo que se les ocurra. Y dice, ok, la gente tiene necesidad de usar zapatos y también la gente tiene necesidad de ponerse suéteres porque ya viene el frío. ¿Qué hace el productor? Dice, bueno, yo podría producir cualquiera de esos dos o de todos los productos, yo podría satisfacer cualquiera de esas necesidades, a lo mejor no todas, pero sí alguna de esas. ¿Qué voy a hacer yo como productor? Pues entonces buscaré satisfacer la necesidad donde yo sea más eficiente para utilizar mis recursos. ¿Y cómo puede ser esa eficiencia? Pues aquel producto que a lo mejor para mí signifique una ganancia mayor o que yo sepa que voy a asegurar vender toda la producción que yo tenga. Por ejemplo,
Yo digo, ok, la gente tiene frío y necesita suéteres, pero yo el suéter lo voy a poder vender para que sea negocio para mí, tendría que vender cada suéter en 200 pesos. Pero el precio de mercado dice que el suéter tiene que estar a 150. Yo por 150 no me conviene hacer suéteres. Bueno, pues vamos a ver. Ah, bueno, también necesitan zapatos. El precio de los zapatos está en 300 pesos cada par y a mí me sale cada par. Es más, yo podría vender cada par hasta en 200 pesos. ¿Ok? Pues entonces me dedico a hacer zapatos y aunque yo pudiera venderlos a 200, estaré dispuesto a venderlos a 300, obviamente, porque eso será una ganancia extraordinaria y yo también, eh, de alguna forma, aseguro que todos los zapatos que voy a producir los voy a poder vender y de esa forma estoy asignando mis recursos de la forma más eficiente. ¿Sí? Toda la materia prima que tengo, toda la maquinaria que tengo instalada, las personas que estoy contratando. O sea, voy a aprovechar todos y cada uno de esos recursos que tengo y voy a producir aquel bien que mayor ganancia me reditúe, ¿sí? De acuerdo con el precio que esté establecido en el mercado. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que los empresarios son tomadores de precios, o sea, ellos ven cuál es el precio que está en el mercado y a partir de eso, o esa es una de las primeras decisiones que les dirá si es conveniente o no producir. Hablábamos de la botella de agua en algún momento, ¿no? Yo puedo decir, ah, yo soy buen productor de botellas, pero, o de botellas con agua, pero pues si el precio es de 10 pesos y a mí me sale cada botella en 20, pues ni siquiera me tomo la molestia de tratar de entrar a ese mercado, ¿no? Y buscaré otro mercado donde yo sí sea más competitivo. Eh, ¿Alguna duda con esta primera parte? ¿Todo claro? Bueno, entendemos entonces que este mecanismo de precios, pues es lo que va a asegurar que los recursos se asignen de la mejor manera o de la manera más adecuada. ¿Qué quiere decir? Del lado del consumidor, sus recursos, que sobre todo es su ingreso, su dinero que posee, pues los va a asignar de la manera en la cual pueda satisfacer la mayor cantidad de necesidades primordiales o satisfacer sobre todo las necesidades prioritarias de la mejor manera posible. Y del lado del productor, pues también a partir de que son tomadores de precios, pues ellos buscarán producir de la forma más eficiente posible para obtener mayores ganancias, que a final de cuentas esa es su razón primordial. Las personas venden, los productores venden para obtener ganancias. Eh, Entendemos que también este mecanismo de precios lleva a cabo lo que sería una discriminación de productos. ¿En qué se entiende esa discriminación de productos? Pues entendemos que las personas que tienen mayor capacidad económica son aquellas que van a demandar los bienes más caros y las que tienen menores ingresos buscarán adquirir los productos de menor precio. ¿Por qué? Entendemos que, por ejemplo, una persona que recibe el salario mínimo, pues lo que primero va a tratar de buscar es satisfacer su necesidad de comida y de vestido y de vivienda, a lo mejor en ese orden. Por lo tanto, entendemos que es por esa razón que la comida, entendido en su cuestión pura como alimento, entendamos una fruta, verdura, entendamos la carne, entendamos el agua, incluso los propios refrescos, pues son aquellos productos que tienen precios relativamente baratos, o sea, son los productos más baratos que podemos encontrar en una economía. Mientras que
las personas, por ejemplo, que tienen grandes ingresos, pues buscarán obviamente adquirir los bienes más caros. Son las personas que van a estar demandando y que van a estar acostumbrados, por ejemplo, a comer filete miñón o algún tipo de corte caro, que van a estar acostumbrados a tomar muchos de ellos vino, a consumir champaña, a estar consumiendo otro tipo de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus necesidades, pues realmente van a cubrir muy rápido sus necesidades básicas y más bien ese exceso que tienen de recursos buscarán utilizarlo para adquirir bienes más caros, que puede ser un teléfono celular de 40,000 pesos, que puede ser a lo mejor cambiar automóvil cada año, cada 2 años, dependiendo obviamente del nivel de ingresos, ¿no? Entendemos que existe entonces una discriminación de productos a partir de su precio y entendemos que muchos de esos productos de primera necesidad son los productos más baratos y conforme van siendo más banales, los productos van resultando más caros. ¿Por qué? Porque no todas las personas van a querer demandar esos productos o van a poder demandar esos, esos productos, ¿no? Incluso las personas de mayor capacidad económica, pues algo que buscan estar siempre consumiendo son productos y servicios de exclusividad, ¿no? Ya entendemos que en niveles de ingresos muy altos, entre más tengas tú un producto que menos personas tienen, incluso hasta te genera, a lo mejor de forma artificial, un mayor estatus social, ¿no? Ok, yo tengo un iPhone, ah, sí, pero yo ya tengo el iPhone 13, ah, sí, pero yo ya tengo el iPhone 13 que tiene quién sabe cuántos teras de almacenamiento. Ah, sí, pero yo tengo el iPhone edición limitada que incluye incrustaciones de diamantes y de etcétera, etcétera. ¿Sale? Y obviamente esa exclusividad pues va haciendo más caros los productos y obviamente pues cada vez menos personas tienen acceso a ese tipo de bienes. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan con esto? Profe, ¿Vale? yo por ejemplo lo he visto en el caso de, bueno, no sé si realmente tenga que ver más o menos algo parecido, que hay familias que, por ejemplo, están acostumbradas, en este caso las familias que puede decir tienen mejores posibilidades económicas, que por Uh-huh. ejemplo están acostumbradas como a consumir una Coca-Cola, ¿no? En la mesa o en la comida, mientras que las que son de, pues de recursos más bajos, como que lo cambian por este refresco que es el Red Cola, ¿no? Por ejemplo. Digamos que eso podría ser como un ejemplo de Sí, que hay como discriminación a lo mejor por parte del refresco Red Cola y pues digamos que la Coca-Cola llega a ser pues más preeminente, ¿no? Para la gente de mejores recursos. sí, efectivamente, Manuel. Eso es un buen ejemplo, ¿no? O sea, los refrescos, pues también en muchos casos se consumen de acuerdo al ingreso de las personas. Es entendido que bueno, las personas entre menores recursos tienen, por lo menos en México, mayor cantidad de refrescos consumen. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí ya es todo un factor. De hecho, tengo entendido que esos estudios los han hecho sociólogos y se entiende, y nutriólogos, se entiende que la gente de menores recursos consume más refresco en general porque sustituyen muchos de los nutrientes que no pueden adquirir en una comida balanceada. Por ejemplo, el caso del azúcar que contienen los refrescos, pues genera calorías y esas calorías a final de cuentas se transforman en energía y les permite realizar las jornadas de trabajo que por lo general las personas de bajos recursos tienen, jornadas extenuantes en cuanto a necesidades físicas, entendiendo, por ejemplo,
un albañil o un campesino, ¿no? De hecho, por ejemplo, los albañiles ya tienen como que por tradición que a las 12 del día, que es cuando está el sol más fuerte, hacen una pausa y se tienen que tomar una Pepsi, ¿no? ¿Y por qué una Pepsi y no una Coca? Justamente por esa razón de que la Pepsi es más barata que la Coca-Cola. Y estar tomando refresco todos los días, pues sí es un ingreso, bueno, sí es un gasto muy fuerte y sobre todo para una persona que tiene ingresos limitados. Entendemos, como bien mencionas, que estas familias de bajos recursos pues consumirán Red Cola, no tanto porque es lo que les guste, o sea, si les dieran a escoger entre Red Cola y Coca-Cola, a lo mejor muchos preferirían la Coca-Cola, pero entendemos que Red Cola es muchísimo más barato que la Coca-Cola. Y ahí, en este caso, las empresas pues están pensando justamente eso, ¿para quién producir? Sabe Red Cola que es difícil competir contra Coca-Cola, que lleva años en el mercado, dominando justamente el mercado de los refrescos, y dice, bueno, pues entonces me tengo que dedicar a un nicho especial que esté dispuesto a comprar mi producto. Y ese nicho de mercado, pues es justamente aquellas personas de bajos recursos. No quiere decir que sea exclusivo, ¿por qué? Porque también conozco personas de ingresos bastante considerables que prefieren la Red Cola, pero bueno, ahí es una cuestión de sabor. Pero de entrada, este tipo de productos, como bien mencionas, pues lo compran las familias porque resultan más baratos. Pero ¿qué entendemos? Por ejemplo, no sé si ustedes hayan ido a un supermercado en Walmart o peor aún en Liverpool y buscan en bebidas y tienen agua. Y encontramos que el agua barata es pura, ¿no? Y luego sigue Bonafón y Ciel, pero dependiendo de dónde estemos, encontramos que hay agua Evian, que hay agua Fiji, ¿no? Y que hay agua, el otro estaba viendo que hay un agua de Islandia, que nunca ha tocado la mano del hombre, ese hielo y se derrite no sé qué, de qué forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una botella de agua, de esa agua de Islandia, tiene un precio aproximado de 80 pesos, 80 pesos por medio litro de agua, cuando una epura te está costando aproximadamente entre 6 y 10 pesos. Obviamente entendemos que las personas de altos recursos, pues son las personas que estarán dispuestas a comprar esa agua importada de Islandia, que aparentemente tiene características distintas a un agua producida aquí en México. Tengo por aquí un comentario en el chat. Bueno, dice, ¿no? De que en el desayuno hay quien toma una coca con gansito y un cigarro. Pues sí, en muchos casos, bueno, hay muchas personas que lo hacen ya como por tradición, pero sí, también hay personas que pues lo hacen para aguantar el día, ¿no? Yo recuerdo cuando eran las clases presenciales ahí en Acatlán, tenía un alumno que venía todos los días de una zona rural y efectivamente él solo tenía para el pasaje, ¿no? Para el pasaje de ida y de regreso. Creo que le cobraban 20 pesos de ida y 20 de regreso, o sea, 40 pesos diarios en puro transporte, pues es bastante para muchas personas, ¿no? Y él venía o viene de una familia de campesinos y yo veía que él fumaba mucho y resultó ya después que justamente no fumaba por vicio, sino fumaba para tener tranquila el hambre, ¿no? Para tratar de espantar el hambre. Entonces, bueno, pues entendemos justamente que existe esa situación, ¿no? Las personas de menores recursos buscan satisfacer sus necesidades como pueden, con los ingresos que tienen, obviamente consumiendo bienes baratos. Y conforme los ingresos van subiendo, pues encontramos a lo mejor el mismo bien, pero con otra calidad, y con otro precio, obviamente, que es lo que estarán consumiendo este tipo
de personas, ¿no? Y de eso podemos hablar de todos los productos, incluso, por ejemplo, de los cigarros. No es lo mismo fumar faritos, bueno, ahora creo que ya no existen los faros, que eran los cigarros más baratos, que a lo mejor fumar, no sé, unos Benson o unos Camel, o, sí, o sea, ahí encontramos que a final de cuentas entenderíamos que sería el mismo producto, es un cigarro, a final de cuentas, pero pues tiene sus diferencias. Y obviamente esas diferencias, que sobre todo tienen que ver con el precio, pues dependerá de las personas que lo estén consumiendo. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro esta parte? Sí, todo bien. Gracias. Ok, vamos a avanzar. Ok, vamos a ver la demanda como tal. Ya la hemos estado revisando. Bueno, pues vamos a ver qué es en sí la demanda. Pues la demanda lo que va a hacer es mostrarnos la cantidad de bienes y servicios que los consumidores van a estar dispuestos a comprar a diferentes precios. Entendemos que conforme el precio vaya modificándose, se irá modificando la cantidad demandada. Entendíamos, también ya lo habíamos revisado anteriormente, que entonces la cantidad demandada va a estar en función del precio. O sea, conforme cambia el precio, cambiará la cantidad demandada. Y entendemos que el consumidor en su situación de comprador, pues va a tener, algunos dirían adversidad, no, aversión, perdón, al precio. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme un precio sea mayor, menor cantidad de ese producto va a demandar. Y conforme el precio vaya siendo cada vez menor, pues entonces mayor será la disposición que tenga ese consumidor de adquirir mayor cantidad de productos. Esa situación de que a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada, es lo que se conoce como la ley de la demanda. Entendemos entonces, aquí lo tenemos abajo expresado, ya en notación, para hacerlo más sintetizado, que el precio y la cantidad van a tener una relación inversa en la cuestión de la demanda. ¿Qué quiere decir esa relación inversa? Bueno, quiere decir que si sube el precio, automáticamente baja la cantidad demandada. Y si baja el precio, automáticamente sube la cantidad demandada. Esa es una relación inversa, que si uno baja, el otro sube. Y si ese baja, y si ese sube, el otro baja. Eso quiere decir que hay una relación inversa. Siempre entendiendo que el precio va a determinar la cantidad. O sea, conforme cambie el precio, cambiará la cantidad. No al revés, porque la sesión pasada alguien por ahí planteaba, entonces si cambia la cantidad, ¿cambia el precio? No. Entendemos que la relación va del precio hacia la cantidad. Conforme cambia el precio, cambia la cantidad. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda clara esta relación? ¿Queda clara la ley de la demanda? Esto es pura ley de la demanda, ¿verdad? Sí, ahorita estamos viendo la pura demanda. Bueno, La ley de la pues, demanda pues, como tal es a mayor precio, menor cantidad demandada. A menor precio, mayor cantidad demandada. Eso es la ley de la demanda. Y obviamente es un comportamiento del consumidor. Es el comportamiento que va a tener el consumidor. ¿Sale? Ok, vamos entonces a avanzar. Vamos a ver entonces que la demanda de un producto o de un servicio va a ser efectiva únicamente
se ocurren estos 3 criterios. Esto es importante que lo tomen en cuenta. O sea, para que un producto se pueda demandar o un servicio, tiene que existir primero una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a mí se me ocurre crear algo nuevo y lo quiero vender, pero pues si no existe una necesidad que satisfacer, mi producto no va a poderse vender. ¿Por qué? Pues porque nadie lo necesitaba y ni siquiera yo sé para qué sirve, ¿sí? Y así, aunque suene muy, a lo mejor muy bobo, en realidad, en la vida real, así han ocurrido muchas cosas, así se han creado muchos productos y así se han creado muchos servicios. El productor muchas veces, en ese afán de tratar de innovar, de repente pierde dimensión y crea cosas o crea servicios que nadie demanda porque no existe una necesidad de ello. O a lo mejor incluso en ese momento no era necesario ese producto o ese bien que estaba tratando de vender. Por ejemplo, hace, bueno, ya no sé, ya no tengo buena noción del tiempo, pero hace yo creo como unos 10 años, no, 10 años no, como 20 años, perdón, como 20 o 30 años, eh, la empresa Danone aquí en México comenzó a vender agua embotellada y decían, es un gran negocio vender agua embotellada. De hecho, hoy en día es un gran negocio vender agua embotellada. Sin embargo, hace 30 años que Danone intentó vender agua embotellada, esa agua embotellada no era una necesidad, no representaba una necesidad para los mexicanos. ¿Por qué? Porque bien que mal, la gente dentro de sus casas, pues tenía acceso a el agua de la llave, el agua corriente que nos llega a todos, y pues muchos estaban o estábamos acostumbrados a hervir el agua, ¿no? Y entonces ya, pues lo único que ocurría es que hervíamos el agua y era nuestra agua de uso diario. O bien, incluso, pues también muchas personas, por ejemplo, personas que trabajaban y que pasaban grandes jornadas de trabajo en su casa, en el trabajo, pues muchos de ellos tenían los famosos termos o las famosas cantimploras y ahí llevaban su agua, ¿no? Entonces con esa agua pues les rendía muy bien para todo el día. O bien en el caso de los obreros, pues en los propios lugares de trabajo, pues estaban los garrafones de agua y ya ahí la gente llegaba a consumir el agua. Por lo tanto, cuando salieron esas botellas de agua hace 30 años, nadie las compró. Y en ese momento, esa situación de la botella de agua, pues para Danone representó una gran pérdida. ¿Qué? Pues porque nadie lo quería. No había en sí una necesidad aquí en México que satisfacer. ¿Sale? Y así como ese, han existido varios ejemplos. Entonces, bueno, primero es necesario que exista la necesidad. Segundo, ok, puede ser que exista la necesidad, pero necesitamos que exista el deseo o exista alguien que quiera satisfacer esa necesidad. O sea, ahí necesitamos que el productor diga, ok, esa necesidad existe, bueno, pues yo voy a crear aquel bien que se necesita justamente para satisfacerla o voy a crear ese servicio que se requiere justamente para satisfacer esa necesidad. Entendemos, por ejemplo, a lo mejor una necesidad que existe y que ya lleva varios años dentro de la gente, a lo mejor si ustedes lo quieren como fantasía, pero hoy en día no existe realmente un deseo de satisfacerla, es el caso, por ejemplo, de los automóviles que vuelan, ¿no? Desde los 80s, que salió esa película de Volver al Futuro,
pues mucha gente tenía esa necesidad, esas ganas de ver que existieran los autos voladores. Y al día de hoy no hay ninguna empresa que realmente haya creado ese automóvil. ¿Sale? No sabemos más adelante, pero esa necesidad ahí sigue. Todavía no ha existido nadie que la haya podido satisfacer. Y también necesidades sigue habiendo muchas, pero también no han existido o no existen todavía aquellos productores que estén motivados a querer satisfacerlas. Si existe la necesidad y si existe quien quiera satisfacerla, pues también lo que se va a necesitar, por último, pues es justamente el dinero para poder crear ese bien o ese servicio que satisfaga la necesidad. Entendemos que muchas veces muchos proyectos se quedan justamente ahí en el papel. Ya estaban creando taxis aéreos en Japón, sí, ya están creando los taxis aéreos en Japón, pero todavía no están, no están funcionando, ¿no? A lo mejor ya mañana me callan la boca. El día de hoy todavía no tenemos autos voladores, ¿no? En el caso del dinero, bueno, pues también eh, ese luego es el problema, ¿no? Está la necesidad, está quien encontró ya la forma de resolver esa necesidad, pero no existen los recursos suficientes, sobre todo los recursos monetarios, para poder echar a andar esa idea, ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de hoy en día de las energías limpias, pues es un caso que existen múltiples proyectos para estar creando energías limpias, energías que no contaminen, pero pues no existe voluntad de quién puede tener el dinero para poder echar a andar ese proyecto y obviamente aquellas personas que tienen la idea pues no cuentan con el dinero para poderlo echar y muchos de sus proyectos se quedan justamente o se han quedado ahí en el lápiz, ¿no? Dirían algunos en el escritorio, en el papel, simplemente. Entonces, retomando, bueno, pues justamente para que exista una demanda, tienen que cumplirse estos tres criterios. Y hasta que no se cumplan, no podemos decir que existe una demanda como tal. Ok, vamos a entender, eh, retomando, o más bien, pues sí, retomando lo que hace rato les comentaba, que la demanda va a mostrar una relación inversa entre un precio de un bien y la cantidad demandada del bien, que era lo que les comentaba, conforme sube el precio, baja la cantidad demandada y conforme va bajando el precio, aumenta la cantidad demandada de el bien. Por su parte, la cantidad demandada se va a determinar por cualquiera o varios, incluso todos, los siguientes puntos. Vamos a ver qué es lo que determina entonces la cantidad demandada. En primer lugar, el precio del bien. O sea, ¿qué pasa? Que cuando sale un bien, primeramente, lo primero que nos va a detener o nos va a motivar es justamente cuánto cuesta ese bien. Por ejemplo, en el caso de los chicos o de las chicas o de que les gustan los videojuegos, hace, no sé, 2 años lo vivimos, que estaba, ¿no? Bueno, ya va a salir el PlayStation 5, ya va a salir el Xbox Series, ¿no? Y entonces todo mundo, o por lo menos todos estos consumidores de videojuegos, pues estaban muy emocionados. ¿Por qué? Porque iba a salir una nueva consola, porque tenía muchas mejoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el mundo andaba decidiendo si convenía un Xbox o si convenía un PlayStation. ¿Qué sucedió?
que ya al momento en que se lanzan las consolas, se anuncia cuál es el precio de venta de ese bien, pues ya a muchos se les quitó la emoción, ¿no? Ya cuando dijeron, bueno, sí, pero va a costar 14,000 pesos, entonces ya fue cuando dijeron, no, bueno, pues creo que todavía el PlayStation 4 y todavía el, ¿cuál es el Xbox One? O no sé cuál es el que está en Xbox, pues todavía funciona, ¿no? Todavía están buenos, ¿no? Ya como que se me quitó el rencor y bueno, sí, como que ahorita no me gusta comprar, no me gustaría comprar un PlayStation 5 o no me gustaría comprar un Xbox Series, ¿no? Eso es lo primero. Si logramos superar esa parte, pues entonces lo siguiente es justamente el ingreso del consumidor. A lo mejor podemos decir, bueno, pues está a un precio razonable, pero pues no me alcanza. No tengo el dinero para comprarlo, entonces no lo voy a poder demandar porque no me alcanza para comprarlo. El caso que hablábamos hace rato con los refrescos, ¿no? A lo mejor muchas personas de bajos recursos preferirían tomar Coca-Cola en lugar de tomar Red Cola, pero pues no les alcanza para estar tomando Coca-Cola diario. Es más, hay familias y localidades donde el agua es de muy mala calidad y también muchos de ellos tienen que tomar refresco no por gusto, sino porque el agua a la que pueden acceder es agua que está contaminada. Entonces, bueno, pues prefieren tomar un refresco que tomar la propia agua a la que pueden acceder, ¿sí? Y no pueden comprar más agua porque comprar más agua les resulta un ingreso mayor, un ingreso más alto. En algún momento en Europa existió una situación justamente de ese tipo con el agua. El agua se volvió un bien escaso y bueno, pues muchas veces lo que convino más para el caso de los europeos era justamente consumir vino en lugar de consumir agua. ¿Por qué? Porque resultaba más barato y aparte había más vino en comparación del agua, el agua simple, ¿no? El agua resultaba más cara y por esa cuestión de ingreso, pues es que la gente empezó a preferir acompañar sus comidas más con vino. Y hoy en día ya es una tradición en Europa, ¿no? O muy de los europeos hacer las comidas acompañadas de algún vino. Otra cosa que también va a determinar cuánto se va a demandar, qué cantidad se va a demandar, es justamente el precio de los bienes relacionados. ¿Cómo los entendemos? Que, bueno, yo voy a decidir si consumo o no consumo un bien cuando puedo comparar cuánto cuestan aquellos bienes sustitutos o aquellos bienes complementarios de ese bien que yo quiero demandar. ¿Recuerdan cuáles eran los bienes sustitutos y cuáles eran los bienes complementarios? Era café y azúcar, bueno, los complementarios y sustitutos, por ejemplo, Son refresco los y que ayudan cola. al principal, ¿no? A ver, estaba hablando Manuel y del sustituto, perdón. Del sustituto eran refrescos o agua, o colorantes, mejor dicho. Creo. Ok. A ver, alguien, ahora sí, ¿alguien más? ¿No? Ok, Por favor. ok. En el caso de los bienes complementarios, son aquellos bienes que tienes que comprar. O sea, cuando tú compras un bien, tienes que comprar otros bienes para que puedas utilizar ese bien que tú compraste. A ver, suena medio cantinflesco, pero ¿a qué voy? Por ejemplo, nos mencionaba Manuel el caso de el café soluble y el azúcar. Entendemos que si tú quieres hacerte café en tu casa, un café en tu casa, pues
necesitarías comprar el café soluble y necesitarías comprar el azúcar para poder endulzar ese café en el entendido de que te guste tomar el café dulce. El azúcar se vuelve un bien complementario al café, porque cuando compras café tienes que comprar azúcar, ¿sí? O incluso, si por ejemplo no te gusta el agua de tu casa, el agua que llega a tu casa, y quisieras hacerte un café, pues entonces al momento de comprar el café, también tendrías que comprar el azúcar y a lo mejor una botella de agua para prepararte ese café. En este caso, el azúcar y el agua son bienes complementarios. ¿Y por qué van a afectar nuestra decisión de compra? Porque si lo que nosotros buscamos comprar es café, esos bienes complementarios lo van a afectar? Porque a veces los bienes complementarios resultan sumamente caros. Dirían aquel dicho, ¿no? Sale más caro el caldo que las albóndigas. O sea, a lo mejor el café está en descuento y me cuesta 10 pesos, pero el azúcar está muy cara y está en 50 pesos. Y yo digo, bueno, yo quiero tomar café azucarado, pero no, o café dulce, pero no estoy dispuesto a comprar el café si sé que el azúcar está sumamente caro. Y eso me puede a mí eh, limitar a comprar justamente el café. También en algún momento mencionaban el caso, por ejemplo, de un automóvil y la gasolina. A lo mejor yo junté todos mis ahorros y digo, me alcanza para un automóvil, pero para que el automóvil funcione necesita de gasolina. Y cuando veo el precio de la gasolina, digo, no, pues no me conviene comprar un automóvil si la gasolina va a estar cara, o sea, no voy a poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar para estar echándole gasolina al automóvil. Y si no le echo gasolina, no funciona. ¿Sale? Esos son los bienes complementarios. En el caso de los sustitutos, ¿alguien recuerda cuáles son los bienes sustitutos? ¿O un ejemplo de bienes sustitutos? Aquellas que son aquellos que cumplen con la misma función, ¿no? Como por Pero obviamente de ejemplo, diferente manera. Por ejemplo, ahorita el que decía lo del coche, o sea, si tiene un coche propio, un bien sustituto se podría decir como el transporte público, que cumple con la misma finalidad de llevarlo a cierto lugar. ok, o incluso yo aquí, ese ejemplo lo utilizaría más bien por el servicio que ofrecen, porque a lo mejor si estamos hablando de un automóvil contra el transporte público, estamos hablando que el automóvil me pertenece, pero el transporte público no. Pero ¿cómo podemos a lo mejor utilizarlo? Más bien por el servicio de transporte, utilizaríamos el caso de un taxi y el caso del metro. A lo mejor yo voy a, no sé, a CEU y llego en metro a CEU. Solamente utilizando el metro puedo llegar a CEU. Ok, ahí si yo uso el metro, me va a costar 5 pesos de ida y 5 pesos de regreso. Me gasto 10 pesos si nada más utilizo el metro, en ir y venir de donde yo esté. Pero a lo mejor digo, no, un bien sustituto sería justamente irme en Uber, ¿no? Y bueno, pues yo también puedo agarrar, contratar Uber y me voy, pero el costo de ir y venir en un Uber, pues a lo mejor, o en un taxi, pues a lo mejor va a resultar, no sé, 200, 300, 400 pesos, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que los dos cumplen justamente con la misma finalidad, que es transportarme, ofrecerme un servicio de transporte, pero entendemos que los precios son distintos. Y a lo mejor, si me voy solamente por el precio y no tengo prisa y no me incomoda ir en el metro, o me da lo mismo ir en el metro que ir en un Uber, pues yo entonces preferiría irme en el metro. Sería lo más sensato y lo más razonable irme en metro porque es lo más barato. ¿Sale? Ahí estoy cumpliendo la necesidad de transportarme. El precio va a variar por otras cosas, pero transportarme de aquí a Seúl
la función se cumple igual yéndome en metro que yéndome en Uber. ¿Sí queda claro ese ejemplo? Digo, modifiqué un poquito tu situación, pero era más bien para tratar de ponerlos bajo un mismo criterio. Sí. ¿Sí? ¿Podrá regresarle tantito a la diapositiva anterior, profe? Sí, pero Ahí está. sí, no, Ok. usted entiende, con a lo mejor con 6 pesos me puedo mover en CU a comparación de gastar a lo mejor 100 pesos en un Uber, ¿no? Y llegar a mi Exactamente. destino. Exactamente. Sí, porque aquí la necesidad que yo tengo es llegar a CEU. Como sea, pero llegar. ¿No? Entonces, si mi única necesidad y mi única prioridad es llegar a CEU, pues entonces lo más sensato sería irme en metro. Y de ahí tomar un camión. Y la otra, Bueno, es que pues sí, es el tomar. metro llega a CEU, por eso lo tomé así. Pero bueno, incluso usar transporte público es más sensato que agarrar un Uber. Si Ah, mi ok. necesidad, y ahí sí lo dejo, si mi necesidad es llegar a CEU, si mi única necesidad o mi necesidad primordial es llegar a CEU, pues lo más sensato es irme por lo más barato. O sea, yo no voy a gastar en un Uber que me va a costar 400, 300 pesos si me puedo ir en el metro y si mi intención es llegar a CEU. O incluso dentro del propio servicio de Uber, ¿no? Yo podría decir, ok, voy a contratar Uber, pero si ustedes han usado esta plataforma, Uber les dice, ok, tengo Uber Pool, que es compartido, es más barato, pero es compartido, o sea, vas con más. Tenemos UberX, que es el carrito normal. Tenemos una camioneta, que es más cara. O tenemos Uber Black, ¿no? Que va a pasar por ti un chofer que, bueno, antes no sé ahora, pero siempre te recibía con traje y aparte llegaba con un automóvil, pues caro, ¿no? O sea, un Mercedes-Benz, un BMW, un coche de lujo, pues, ¿no? Pero obviamente si te quieres ir en un Uber Black, pues un viaje que te cuesta 100 pesos te va a costar 500. ¿Por qué? Pues porque estás pagando esa diferencia. Lo más sensato para una persona, por lo menos como yo, pues sería irme en un Uber La X, calidad ¿no? del O sea, servicio, mi es intención que es llegar nada, a ese ¿no? lugar y va a tardar lo mismo irme en un Mercedes-Benz que irme en un Versa. Es lo mismo en esta ciudad, irme en cualquiera de esos carros, si mi intención es llegar a otro lado, de un punto A a un punto B. ¿Sale? Ok, ¿quién era? ¿Alfonso? ¿Osvaldo? ¿Podemos avanzar? Sí, profe, ya. Ok. No, ¿de qué? Ok, entonces, bueno, pues justamente estos bienes sustitutos también van a decirme si es conveniente o no comprar o demandar cierta cantidad de producto, ¿no? A lo mejor si me ofrecen, si mi decisión es irme en un Uber Black, pero veo que en un Uber X me sale más barato y mi intención es solamente moverme, pues entonces no consumiré ese Uber Black y preferiré consumir el Uber X, ¿no? O viceversa. Y con complementarios, bueno, pues lo entendemos que para poder usar ese bien, yo necesito adquirir otros bienes u otros servicios que lo hagan funcionar o que cumplan la necesidad que yo quiero. Y si esos complementarios a veces o son más caros o a veces no existen, pues entonces no me convendrá comprar ese producto o adquirir ese producto por lo menos en ese momento. ¿De qué otra cosa depende la cantidad demandada? Pues de las preferencias que tenga el propio consumidor, ¿no? O sea, pues digo, aquí las preferencias, pues es un abanico muy grande de posibilidades, todos los consumidores tenemos distintas preferencias, todos los consumidores valoramos de distinta manera los bienes
y los servicios. Incluso en algunos casos, pues se llega a generar cierta lealtad a las marcas o a los productos, ¿no? A lo mejor ustedes lo podrán ver, sobre todo con las personas ya, los adultos mayores, los viejitos, pues muchas veces estas personas ya se vuelven leales a una marca, ¿no? Y por ejemplo, eh, pues no sé, yo recuerdo de mi abuelo que él decía, bueno, es que yo voy a comprar zapatos Flexi. ¿Por qué? Ah, porque esos zapatos son los que yo siempre he comprado y me voy a comprar unos Flexi. Oye, pero mira, ya salieron otros de otra marca. Yo quiero mis zapatos Flexi porque le soy leal a los Flexi y porque sé que los Flexi cumplen con mis necesidades. Y puede haber zapatos más baratos, puede haber zapatos más cómodos, puede haber zapatos más bonitos, pero muchas veces las personas ya le son leales a una marca. O en el caso de los videojuegos, encontramos personas que diríamos ahora son fans from hell, ¿no? O sea, ya hay personas que dicen, no, yo voy a comprar el PlayStation 5, no me importa lo que traiga, yo le soy fiel a Sony y voy a comprar un PlayStation 5, no me importa. Y hay personas que dirán, no, Fuchi Sony, ¿no? Yo le estoy fiel a Xbox y no me importa cómo sea, cómo venga, cuánto cueste, yo buscaré comprarme un Xbox porque es lo que me gusta, porque es lo que me ha servido, porque la razón que yo sea. Y justamente esas preferencias, pues, van a decidir o van a influir sobre la cantidad demandada del producto que se ofrezca. Y a veces esa situación es lo más difícil para un productor a la hora de querer competir, de querer llegar al consumidor. O el caso de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene muchos fieles y hay personas que podrán dejar de comer, pero no dejarán de tomar Coca-Cola. Entonces, bueno, pues aunque salen otros refrescos, hay personas que le son fieles ciegamente a ese producto y esas son sus preferencias. Y el último punto consiste en las expectativas del consumidor. O sea, ¿qué espera el consumidor de ese producto? ¿Qué es lo que cree que va a satisfacer? ¿O qué tanto va a satisfacer esa necesidad que tiene? Las expectativas muchas veces son de forma subjetiva, pero bueno, pues también eso afecta la cantidad demandada de un bien o de un servicio que se tiene, ¿no? Hay veces que los consumidores pues tienen bajas expectativas y ante esas bajas expectativas no van a querer comprar ese producto o ese servicio. Y bueno, pues las expectativas pues pueden ser muchas, ¿no? Digo, ahorita no se me ocurre una en particular, pero pues no sé, a lo mejor una persona que tiene sed preferirá a lo mejor, no sé, comprarse aquella botella de agua que tiene una presentación más grande. Aunque la botella no sea de muy buena calidad, si en ese momento lo que quiere satisfacer es su sed y su expectativa es que entre más agua, más fácil va a satisfacer su sed, pues entonces puede ser que esa falsa expectativa o esa expectativa que se genera es lo que haga que esta persona tenga preferencia hacia ese producto. O al revés, también ocurre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comida, eh, me ha tocado muchas personas que, por ejemplo, cuando cambian las cantidades o las porciones en la comida que se ofrece, muchas veces hay personas que dicen, no, no me voy a acabar esa hamburguesa. Quiero una hamburguesa, pero la hamburguesa que hacen aquí es muy grande y no me la voy a acabar, entonces mejor no la pido. Mejor pido otra cosa que esté más pequeña porque mis expectativas de satisfacción, de satisfacer el hambre que tengo, pues son rebasadas por esa hamburguesa y voy a desperdiciarla. Entonces, aunque se me antoja mucho, aunque yo haya venido aquí por una hamburguesa, no la voy a consumir porque
voy a dejarlo y yo no quiero dejar el producto, ¿no? O desperdiciar el producto. Digo, expectativas hay muchas, o a veces las expectativas son más grandes que lo que realmente ofrece ese producto. Pueden ser expectativas incluso banales, como el caso de un celular, ¿no? Hay personas que comprar un celular de 40,000 pesos les da expectativas de estatus social. Dicen, ok, si yo compro ese teléfono, voy a ser una persona mejor que las demás. Y esa es mi expectativa. Digo, ya nosotros podremos generar cada uno de nosotros nuestro criterio de si comprar un celular de 40,000 pesos te hace mejor persona que otra. Pero sí existen personas que tienen esa expectativa y por esa razón adquieren ese tipo de productos. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Queda claro? Ya llegamos a las 5. ¿Queda claro? Sí. Bueno, Sí, vamos a profesor. dejar hasta aquí.